Sí nos amamos. Yo la quiero mucho. Ella es la mujer de mi vida, pero nuestra relación ya no da para más. Nos hacemos mucho daño. Nos lastimamos a veces con palabras, otras con actitudes, en ocasiones con acciones u omisiones. De la nada nos encendemos y explotamos en cuestión de segundos. Nuestra relación estaba a punto de caer en un abismo sin retorno, pero escuchamos hablar de las heridas emocionales, profundizamos y nuestra vida conyugal dio un giro de 180 grados. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a un programa más de este proyecto Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia del día de hoy hablaremos sobre sanar las heridas emocionales de la infancia. Este es el primer video de una colección de 6 conferencias que van a ir del episodio 122 al 127. Recuerda, las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos reconocer y sanar nuestras heridas de la infancia. De lo contrario, nuestro pasado se convierte en un lastre que nos impide amar con madurez. Punto número 1 de las heridas emocionales de la infancia: reconocer lo que nos hizo daño. Quizá nos resulte difícil hacer un viaje al pasado e identificar qué fue lo que nos lastimó, porque en general creemos que tuvimos una infancia normal, una infancia sana, como la de todo mundo. Pero hoy yo quiero pedirte vivamos con apertura mental. Regálame flexibilidad a las siguientes reflexiones, porque buscamos comprender que a las personas se nos puede herir a veces con palabras, con actitudes, conductas u omisiones. Lo voy a poner al revés. Nos resulta claro que cuando recibimos abrazos, besos y caricias, cuando nos dieron palabras bonitas, palabras positivas, palabras de reconocimiento, de estímulo para seguir luchando, ahí nos sentimos queridos y animados para ser nosotros mismos. Claro que cuando vivimos en una casa que tenía comida, un techo donde dormir secos, ropa para vestir, una escuela donde estudiar, nosotros nos sentimos seguros y protegidos por nuestros padres. Es fácil reconocer lo que es positivo y benéfico para nosotros, pero nos cuesta mucho trabajo aceptar que aquellas personas que nos dieron la vida y que nos cuidaron, a la vez ellos mismos nos hicieron daño y no pretendemos rechazarlas ni juzgarlas como malas personas, sino simplemente reconocer que con sus palabras hirientes, con sus gritos ofensivos, con esas amenazas castrantes, nos generaron quizá miedo e incertidumbre. Otras veces, cuando esos adultos explotaban y caían en violencia física, el hecho de que viéramos cómo golpeara y rompiera objetos dentro de la casa, cuando le ponía tal vez la mano encima a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanitos o a mi propia persona, me fue dejando moretones de violencia que despertaba en mí coraje y rabia, porque eso no era justo. Para sanar las heridas emocionales de nuestro pasado, es necesario reconocer quién y de qué forma es que nos hizo daño. Se trata de abrir los ojos para ver la realidad de lo que allá aconteció. Ese es el primer paso para sanar, ver la realidad. Es importante reconocer lo que nos hizo daño, porque mucho de lo que hoy nosotros decimos, pensamos, sentimos y hacemos
en nuestro presente está influido por nuestras heridas del ayer, pero también lo que nosotros callamos, lo que evadimos, lo que negamos, lo que omitimos, está influido por nuestras heridas del pasado. Punto número 2 de las heridas emocionales de la infancia: aceptar tu experiencia tal cual sucedió. Al reflexionar sobre nuestro pasado, nos puede surgir la tentación de no querer abrir temas que son dolorosos, porque creemos que eso no se puede resolver. Las cosas sucedieron hace tantos años y por ello entonces evadimos hablar al respecto. Lo que se evade aún no se ha terminado de sanar. Cuando se trata entonces de hablar de heridas de la infancia, el mecanismo de defensa que más solemos usar es la negación, y por ello nuestra propia mente bloquea los recuerdos. Cuando no aceptamos la existencia de las heridas, se convierten como en un imán que atrae a personas, que atrae experiencias que terminan por lastimarnos. En la infancia quizás se vivió el dolor de tener un padre alcohólico que por años generó zozobra emocional, porque unas veces llegaba alegre y platicador, pero en otras ocasiones llegaba furioso y mamá nos gritaba: escóndanse, huyan a la casa de tu abuelita, protéjanse. Cada fin de semana tenía ese horrible sentimiento de angustia y luego la esperanza de verlo arrepentido, dándome palabras de que iba a cambiar por mí, porque me amaba, decía papá. Pero luego, el fin de semana próximo, llegaba la emoción de sentir que me traicionó de nuevo. No cumplió su palabra, otra vez viene borracho. Es tan frecuente escuchar a señoras adultas, madres de familia, que hablan del alcoholismo de su papá y lo más triste dicen: es que no abrí bien los ojos en la etapa del noviazgo. Elegí a un alcohólico como esposo, me dicen, pero no me di cuenta o no quise aceptar la realidad. Ayer sufrí el alcoholismo de mi padre y hoy sufro el alcoholismo de mi esposo. Aceptar tu experiencia tal cual la viviste en aquel ayer significa reconocer que tenías un corazón noble, que volvía a creer en la palabra de papá. Ya no voy a beber más, lo haré por ti. Aceptar significa que luego te sentías traicionada y enseguida vivías la zozobra y la angustia. ¿Viene papá en modo alegre o en modo violento? Imagínate el estado emocional. Aceptar tu experiencia no significa que estés de acuerdo con lo que sucedió. Aceptar la experiencia no significa que vayas a darle la espalda a tus seres queridos. Se trata de aceptar que lo vivido fue real, que sí existió, que sintiste miedo, angustia y que todo eso te causó dolor y que quien lo hizo era alguien que decía nos amaba. Punto número 3 de las heridas emocionales en la infancia: lo que duele y no se trabaja, se acumula. A veces es desproporcionado el problema que tenemos con la respuesta, con la reacción que damos. Sí, a veces el problema es pequeño, pero fue suficiente para hacernos explotar y generar un problema enorme que ya poco tiene que ver con el problema original. ¿A qué se debe que explotemos de esa forma? La razón está en que las heridas de nuestro pasado, si no se trabajan oportunamente, si no se sanan, se van acumulando y entonces somos vulnerables de tener reacciones
desproporcionadas en el presente porque hay mucha tensión acumulada desde el ayer. A veces los conflictos conyugales y familiares con nuestros hijos se parecen a un globo que acumula presión de tanto aire que le vamos echando, y si de repente llega algún objeto puntiagudo y lo pica, ese globo explotará con facilidad. Lo más esperable es que marido y mujer lleguemos al matrimonio con heridas generadas en nuestra familia de origen, y si estas heridas no se trabajaron, no se sanaron, terminarán por contaminar nuestra relación y los problemas van a ser muy complejos de resolver porque se mezcla el problema que tenemos en el presente con mi experiencia dolorosa de mi infancia en el pasado. Cuando era niño, escuchaba a sus padres discutir por largas horas. Eran peleas que acababan mal y el niño se llenaba de tristeza, y eso continuó por años. Él le preguntaba a su mamá: ¿qué está pasando, mami? Ella, enojada, le respondía: esa es cosa de los adultos, no te metas en lo que no te importa. La experiencia del niño es que era claro que sí le importaban sus papás, pero al sentir el rechazo de la mamá, se quedaba callado y no preguntaba más. Cuando llegó a la adolescencia, fue comprendiendo que el problema lo generaban las infidelidades de su papá, y eso le dolía mucho. Sentía que era una injusticia para su mamá tener que sufrir eso. Era injusto para la familia, y como hijo se sentía abandonado, se sentía traicionado, pero no hablaba. Todo lo calló y creció con sus emociones que se fueron acumulando. Ese varoncito creció. Hoy ya está casado, tiene hijos y discute mucho con su esposa porque ella es profesionista, trabaja y a veces 1 o 2 veces al mes se va fuera de la ciudad a trabajar. Él le cuestiona todo. ¿A dónde vas? ¿Con quién estarás? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora vas a regresar? ¿Dónde vas a dormir? El esposo vive lleno de ansiedad y por eso está encima de su esposa. Pásame tu ubicación en tiempo real. Grábame un video de la reunión en la que estás y mándamelo. También mándame una selfie del lugar donde estás. Te haré una videollamada para verificar con quién estás reunida. La esposa se sentía invadida y ya no aguantaba más ese espíritu de persecución. Pero ella no sabe el pasado del marido, ella no sabe de las heridas de su esposo, lo que sufrió de niño con sus papás, de las infidelidades, y eso está contaminando su relación actual. El matrimonio sí tiene futuro, pero hay un pasado no sanado que los puede llevar al divorcio. Punto número 4 de las heridas emocionales de la infancia. La herida duele cada que alguien la toca. Si quieres saber qué tanto han sanado tus heridas del pasado, si quieres saber si los demás ya sanaron sus heridas de la infancia, observa la manera de reaccionar cuando ponen el dedo en la llaga. Si duele, es porque no ha sanado esa herida. Es muy frecuente que al convivir decimos, hacemos o mostramos cierta actitud que para nosotros es inofensiva, pero para nuestra pareja, para nuestros hijos, es como si hubiéramos apretado el botón de la alarma y en el acto mi esposa se pone en modo sobrevivir. Esa palabra que dije, esa actitud que mostré, esa conducta que viví, la omisión resultó ser tan dolorosa y desagradable que de inmediato desencadenó en mi esposa una respuesta muy intensa. Mientras más sufrimos por una situación,
significa que la herida sigue viva, la herida sigue doliendo. El divorcio de sus padres fue algo horrible, catastrófico para sus 9 años de edad, nos decía. De ser una niña alegre, dinámica y de gran rendimiento académico, pronto se le vio desmotivada, pesimista y con problemas de rendimiento en la escuela. Ella le pedía a sus papás hablar, tenía muchas preguntas, se sentía culpable de que se estuvieran divorciando por su culpa, pero no encontró ni tiempo ni disposición. Sus papás estaban enfocados en ganar el litigio y cada uno pretendía quedarse con la mayor estabilidad económica posible. Pasaron los años y como que el tiempo fue sepultando aquellos malos recuerdos que la niña tenía. Quiso hablar de su infancia, pero nunca lo hizo. Todo lo fue mandando al baúl del olvido. Pasó la adolescencia y hasta que ella, ya estando casada y siendo madre de 3 hijas, al discutir con su esposo, él solía repetir estas frases: si te parece y si no, ahí lo dejamos. Si estás de acuerdo, bien, y si no, nos divorciamos. Si no eres feliz, ¿para qué seguir juntos? Cada que ella escuchaba esas frases, su pensamiento se paralizaba y se quedaba sin palabras que pronunciar. Solo lloraba de manera desconsolada, como si fuera una niña de 9 años. Gracias a la orientación familiar, se abrió el pasado y conocimos lo que para ella significaba la palabra divorcio. Y entonces se pudo ir avanzando por el camino de la sanación. Cuidado con el autoengaño de creer que algo ya se sanó porque han pasado muchos años o décadas. El pasar del tiempo puede ayudarnos a olvidar algunos detalles, pero la experiencia emocional no se sana por pretender olvidar lo vivido. Punto número 5 de las heridas emocionales de la infancia. Ya no quiero vivir haciéndonos daño. Si tanto nos amamos, ¿por qué entonces nos hacemos daño? Si mis hijos son mi más grande bendición, ¿por qué los lastimo de esa manera? Si tanto amor le tengo a mi esposa, a tu esposo, ¿por qué seguimos lastimándonos de esa forma? Vamos, a veces me pregunto de manera muy sincera, ¿por qué me saboteo a mí mismo lo que sí quiero hacer? Digo lo que no quiero, hago lo que no deseo, reacciono como no me gusta, olvido hacer aquellos compromisos que yo mismo me propuse realizar. Podremos ser adultos, ejercer exitosamente una profesión, tener un negocio propio, tener estabilidad económica, pero en el ámbito del amor nos va mal y no sabemos por qué. Aquel señor tiene 5 hijos, 3 con su primera esposa, 2 con la segunda mujer, y nos conocimos porque con su tercer matrimonio está en serios problemas y ha llegado con una apertura mental enorme, con una flexibilidad interior. El Señor decía: en mis 2 primeros matrimonios me la pasé acusándolas de nuestros problemas de pareja y lo único que conseguí fue lastimar de manera irremediable la relación. Ha pasado el tiempo. Hoy ya no quiero acusar a los demás de mi desdicha. Quiero hacerme cargo de mi pasado. Yo traigo problemas no resueltos que están contaminando mi relación, mi manera de amar. Ya no quiero vivir haciéndonos daño. Se descubrió que el Señor tenía varias heridas. Te comparto una de ellas. Se trata de una herida causada por su papá y su mamá, cada uno de ellos a su modo.
Su papá era un hombre muy trabajador, con pocos estudios, pero logró prosperar y dar a su familia una estabilidad económica increíble. Pero para su hijo no había tiempo para pasear, andar en bicicleta, tener juegos de mesa o simplemente sentarnos a dialogar como padre e hijo. Siempre estaba ocupado. Su mamá era una gran persona, muy generosa, muy comprometida con la comunidad. Ayudaba a muchas personas, daba cursos para mujeres, para mamás solteras, preparaba despensas, visitaba enfermos y viejitos, pero para su hijo, ¿qué crees? Para su hijo no había tiempo. De niño, decía el Señor, yo me sentía viviendo solo, tenía todo lo material, pero me faltó el cariño de mis padres. Sentía que me rechazaban, me abandonaron y no era justo que mi mamá ayudara a tanta gente y se olvidara de mi propia persona. De casado, decía el Señor, me volví una persona muy exigente, cayendo en perfeccionismo, demandaba mucho tiempo, exigía cariño, detalles, ternura, intimidad, al grado, creo, de que llegué a ser asfixiante. Actuar de esa forma para mí era algo natural, pero reventé a mis dos primeras esposas porque yo esperaba que ellas llenaran un hueco, un vacío que ellas no generaron. Ahora lo comprendo. Las ataqué sin piedad. Las acusaba de ser egoístas. Hoy comprendo que el problema no estaba en ellas, el problema no estaba afuera, el problema estaba adentro de mí mismo. Punto número 6 de las heridas emocionales en la infancia. Vivir de una manera cada vez más inteligente. A pesar de que como esposos hemos tomado la decisión de luchar por nuestro vínculo, por nuestra relación, algo nos pasaba porque el ánimo positivo nos duraba algunos días o semanas y luego volvíamos a caer en los errores del pasado. Era como si nosotros mismos viviéramos un proceso de autosabotaje y caíamos cada vez más bajo. Esto nos generaba una molestia interior de no ser suficientemente inteligentes como para ponerle remedio a nuestros problemas. Porque mira, en nuestros trabajos, decía la señora, sí somos capaces de resolver muchos problemas, pero no podemos resolver nuestros problemas de amor conyugal. Al paso del tiempo y gracias a la orientación familiar que recibieron, se fueron dando cuenta que cuando una persona lastima la herida de la otra, reacciona de manera intensa y en ese momento no soy yo enteramente quien actúa. Es desde mis propias heridas del pasado que respondo de manera brusca y eso muy probablemente lastima las heridas de mi pareja, quien me responde de manera ruda y así se activa un círculo vicioso sin control que se torna autodestructivo para nosotros. Yo le ataco y ella me ataca. Por eso, al darnos cuenta de nuestras heridas personales y de las heridas de mi pareja, al comprender sus orígenes en un pasado en el que ni siquiera nos conocíamos y nada tuvimos que ver en su dolor de la infancia, es más fácil entonces ser empáticos entre nosotros en el presente. Es más viable evitar tomarnos a personal sus reacciones bruscas, intensas o rudas. Al comprender el origen de mi dolor, al comprender el origen de su dolor, es más fácil acompañarnos a la sanación y vivir un amor maduro. Comprendí que mi esposa se comportaba de manera hostil con sus actitudes y agresiva con sus palabras
para ocultar su vulnerabilidad, el temor a ser herida nuevamente. Comprendí que los matrimonios podemos estar cavando nuestra propia tumba al no aceptar ayuda para sanar nuestras heridas de la infancia. Sí, nuestra tarea hoy es brindarnos un amor inteligente, un amor que no lastima, un amor que no hace daño. Punto número 7 de las heridas emocionales de la infancia. Las heridas sí se pueden sanar. Para sanar necesitamos hablar. Para sanar necesitamos comprender. Veámoslo de esta forma. Nuestros padres nos dieron lo que tenían. No es que fueran malvados y buscaran hacernos sufrir. Nuestros padres o abuelos hicieron lo que tuvieron a la mano. Ellos no tuvieron tantos recursos formativos como hoy sí los tenemos tú y yo. Quizá ellos repitieron el estilo educativo con el cual fueron educados y eso nos hizo daño a nosotros. El mismo daño que papá y abuelito recibieron cuando ellos fueron niños. Las heridas de la infancia sí se pueden sanar, pero necesitamos aceptar que fuimos heridos. Sanamos al mirarnos a nosotros mismos y al mirar a quien nos hizo daño, sea mamá, papá, abuelitos, mirarlos con ojos de compasión. Sanamos al reparar en nosotros mismos y en nuestros seres queridos las heridas de la infancia que más nos afectan en la vida adulta. ¿Cuáles son estas heridas? Son las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Vamos a dedicar un programa para cada una de estas heridas. En cada video vas a recibir herramientas para sanar el pasado, todo con un enfoque a favor de la familia. Es importante aclararlo, porque en nuestra sociedad hay quienes usan el argumento de las heridas para acabar con los matrimonios. Y nosotros creemos que los problemas pueden ser afrontados y superados como pareja y evitar entonces caer en el error simplista de suponer que terminando con la relación se sanarán las heridas de la infancia y no, al contrario. Si nosotros rompemos para terminar, se abre la posibilidad de generar nuevas heridas en nosotros como adultos y en nuestros hijos. Las heridas de la infancia entorpecen nuestro camino a la madurez. Quizá hoy nos hacemos daño porque somos inmaduros, pero la inmadurez es un problema que se puede resolver. Todos podemos aprender a madurar. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. Conclusión número 1. Todas las personas hemos sufrido heridas en nuestra infancia. Aceptarlo no nos convierte en una persona defectuosa o que valga menos. Por el contrario, aceptar que tenemos heridas es el primer paso para sanar. Conclusión número 2. Es muy doloroso reconocer que nuestros seres queridos nos hayan hecho daño. Aceptar que papá, mamá, abuelitos, tíos nos lastimaron no significa que vayamos a romper o a dejar de quererlos. Aceptar y sanar significa que buscamos vivir un amor inteligente, un amor que ya no nos haga daño. Conclusión número 3. El amor para toda la vida sí es posible, pero requiere que cada uno de los cónyuges sane su pasado. De lo contrario, nos vamos a hacer mucho daño al paso del tiempo. Si la herida sigue viva y la tocamos, reaccionamos de manera emocional, actuamos de manera irracional y eso a la larga
hace mucho daño a nuestra familia. ¿Te gustaría recibir un documento gratuito que contiene las principales ideas de esta conferencia? Es muy sencillo. Mándanos un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y lo vas a recibir completamente gratis. Si esta conferencia fue de tu agrado, regálame un me gusta, regálame un compartir. Recuerda, soy Armando Duarte y una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Y por ello te invito a vivir el próximo programa, donde revisaremos el tema sanar la herida de rechazo. Me despido haciéndote la invitación a que vivas el taller Aprender a perdonar de corazón. Qué fácil es destruir y qué difícil es construir. Una relación amorosa se puede lastimar en cuestión de segundos, pero reparar el daño realizado requiere de muchísimo tiempo. Perdonar es un regalo para uno mismo en primer lugar y también puede verse beneficiada la persona que nos ofendió. Pero perdonar es más que pronunciar esas 6 letras, perdón. Los beneficios del perdón verdadero son enormes y por ello te invito a vivir este taller. Será completamente en vivo 2 miércoles en horario de 7:30 a 9:30 de la noche. Contáctanos, las inscripciones están abiertas. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.